Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Julio, ¿qué tal estás? Yo perfecto, ¿qué tal? Bien, ya sabes que es un placer siempre tenerte por aquí. Y bueno, y por primera vez se pasa por el canal Blanca Sánchez, periodista del diario Sport. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias también por pasarte por aquí. Nada, hombre, siempre hablar del Atlético es un placer. Eso es, vamos a hablar del Atlético de Madrid, de la actualidad. Y bueno, antes de empezar un poco a concretar cómo lo estés viendo en Liga, en Champions, ¿qué te parece la plantilla que hizo y la continuidad de Simeone? Pues me parece una plantilla bastante más competitiva que la del año pasado, eso es algo que es obvio y creo que es muy ilusionante. O sea, también llevamos, como quien dice, poco en realidad y los nuevos fichajes se tienen que adaptar. También los jugadores que ya están en plantilla también se tienen que adaptar al juego de estos nuevos jugadores. Entonces, bueno, hay que ver cómo va avanzando, pero de momento yo creo que hay que darle ese margen y yo sigo igual de ilusionada que en el mercado, que hay gente que parece que ha bajado un poco la espuma, pero yo confío mucho en esta plantilla y en este proyecto. Julio, ¿tú cómo estás viendo al equipo después de varias jornadas de Liga ya y el papel en la Champions? Bueno, se notan los fichajes, obviamente, pero se nota también lo que decía Blanca de la adaptación, que a lo mejor le falta un poco de adaptación a tantos fichajes nuevos. También a lo mejor no se adaptan tanto al estilo de juego que quiere Simeone. Y está probando Simeone también mucha táctica 4-4-2, 3-5-2, no sabe bien cómo adaptarse. Y le está faltando un poco, yo creo que de claridad a él mismo, porque no sabe bien si ponerse con una formación, con otra, está cambiando mucho y no está teniendo un estilo definido, ¿no? Yo creo también que, Sí. o sea, los jugadores se tienen que adaptar, pero Simeone también tiene que adaptarse a ellos. Entonces, yo creo que todas Justo. esas pruebas son normales y yo creo que el parón también, veremos este fin de semana, pero yo creo que el parón le ha podido ir muy bien. A ver, yo creo que también puede, yo le echo un poco en falta que jueguen más los tres juntos, Sorloth, Griezmann y Julián Álvarez. Yo creo que ese tridente no sé por qué no lo ha sacado ningún partido, no sé cómo lo veis vosotros, de ver los más partidos de titulares a los tres juntos, si son jugones los tres. Yo también tengo ganas de verlo, pero también puedo entender que esté probando con dos arriba o solo uno arriba. O sea, de momento a Simeone lo de poner tres arriba no suele hacerlo. O sea, ni con Sorlos, ni con Julián, ni antes de ellos tampoco. Entonces, sí que tengo ganas de ver a ver qué tal, pero yo creo que en algún momento llegará. Pero claro, es que yo creo que la posición de Julián es la que está intentando como buscarle ese hueco, el que explote más y yo creo que todo va un poco en torno a Julián, a ver dónde lo coloca y cómo gestiona. Julio está incluso de Griezmann de enganche, lo puede poner y los dos arriba. Justo. Yo al principio de temporada, con todos los fichajes ya hechos, el 11 tipo que tenía era con los tres arriba, con Sorloth de punta y a lo mejor Julián Álvarez y Antoine Griezmann de más de media punta por detrás. También Antoine Griezmann enganchando el centro del campo y la delantera, que sabemos que Griezmann hace de todo, pero ya tiene una edad y a lo mejor lo tiene que ir alternando o quitándole funciones, que a lo mejor Julián Álvarez puede aprovechar para que le liberen un poco la zona y poder entrar al área. Pero sí que es verdad que lo que decía Blanca, que está viendo dónde encajar a Julián Álvarez, porque está metiéndole muchas veces de delantero, de por banda también parece que le está gustando más en la 4-4-2. Entonces sí, yo creo que él debería probar con los tres juntos, pero está todavía en fase de pruebas. Para mí un jugador desaprovechado es Marcos Llorente, de carrilero yo creo que está desaprovechado. Yo creo que debería de jugar más en el medio, Blanca, no sé cómo lo ves tú. Es que a mí como carrera también me gusta mucho Marcos, porque al final no hay nadie en el equipo que tenga las piernas que tiene. Eso sí. Entonces, por un lado se puede ver desaprovechado porque al final su calidad futbolística no se ve tanto y se ven más sus piernas que otra cosa. Pero y también por ese lado, ponerlo de interior también creo que está desaprovechado en ese sentido. Entonces, yo creo que depende de lo que pida el equipo rival. O sea, lo que depende de contra quién jueguen, pues puede estar en los dos lados, pero creo que es súper necesario también en el carril. Bueno, ¿tú cómo ves a Marcos Llorente? Y aprovecho también, te meto a Pablo Barrios, que me parece que es la temporada en la que tiene que dar ese pasito adelante, ya como posicionándose como un líder también. Bueno, lo de Marcos Llorente también está un poco condicionado por el nivel de Nahuel Molina, ¿no? Que últimamente parece que lo estaba haciendo un poco mejor los últimos dos partidos, pero que sabemos que Nahuel Molina tiene un nivel que normalmente no le está dando lo que se esperaba, ¿no? Y de Pablo Barrios, pues empezó la temporada muy bien, de titular.
parece que en cuanto se recupere de la lesión que le ha truncado un poco esta continuidad, parece que Simeone confía en él. Y yo creo que de pivote, como relevo muchas veces de Coque o para subir un poco a Coque más arriba, yo creo que puede estar bien. Blanca, ¿a ti te gusta Pablo Barrios? A mí me encanta, me supo fatal la lesión porque es que el momento que se lesionó dije, el equipo se desmorona en realidad porque se pedía un paso hacia adelante, esta temporada lo ha hecho, Simeone le ha dado esa confianza y él ha estado demostrando que es necesario para el equipo. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo, ya jugó un poco, pero veremos a ver cómo prosiguen estos partidos después de su lesión. Ahora, yo creo que no va a haber ningún problema, creo que va a seguir dando el nivel el resto de partidos y es el relevo de Coque en todo su esplendor, vamos. ¿Cómo estáis viendo el resto del medio campo, Julio? Bueno, está De Paul un poco de dudas, ¿no? Mm. De Paul fue un poco el señalado contra la Real Sociedad por aquel gol, de que es una pérdida que no es muy necesaria. Y bueno, Gallagher me parece que es un fichaje de definición de cholismo y que va a aportar mucho al equipo y es de los pocos que en los partidos, así que el resto de plantilla no ha estado muy acertado, Gallagher siempre rinde. ¿A ti, Blanca, qué te parece el medio campo? Gallagher me parece el tapado, o sea, el fichaje tapado en realidad, porque es el que menos esperaba la gente. Al final, Lenormand era súper necesario, Sorloth también era súper necesario, Julián era como la emoción y la ilusión de todos. Y Gallagher estaba como ahí entre los otros tres. Y fue la presentación que dejó a todo el mundo loco. Y lógicamente, o sea, de los cuatro al final jugadores que se han fichado, Gallagher es el que mejor rendimiento ha dado junto a Lenormand, está claro. Pero a mí Gallagher me encanta, es chorismo puro y encima es que está dando resultados, o sea, esta vez se está viendo muy bien dentro del esquema de Simeone y luego de Paul, ya no solo yo creo que en el encuentro de la Real Sociedad, que lógicamente fue algo como muy obvio que fuera él de los señalados, creo que en el resto de partidos también del Atlético de Madrid, eh, de Paul, o sea, si tienes que entre los cinco que peor juegan, suele estar él. No sé qué le está pasando en este inicio de temporada, no sé por qué tampoco da unos resultados con la selección y, o sea, juega de una forma con la selección y en el Atleti juega de otra, pero bueno, o sea, yo que le quiero dar como esa confianza y ese margen a ver qué tal, pero de momento no me está gustando mucho, la verdad. A mí otro que no me gusta es Lemar. Yo creo que nunca ha dado el rendimiento que se esperaba de él cuando costó tantos millones en el Atlético, Julio. Neymar es un caso perdido para mí. Yo desde el principio, bueno, me acuerdo aquella final de Supercopa de Europa contra el Real Madrid que hizo un partidazo y ya se le esperaba mucho más a partir de ahí y no dio el nivel, no recuerdo un buen nivel de Lemar continuado en su etapa en el Atleti. Y ahora mismo está en el Atlético de Madrid porque yo creo que ningún equipo puede soportar su ficha ni su valor de mercado, a lo mejor. Y porque si seguramente no, o sea, nadie lo tenga en sus planes, porque al final tampoco está Claro. jugando con el Atlético, no entra, o sea, no sé cuántos partidos estuvo sin entrar en la convocatoria, que lógicamente también podría tener algo que ver la lesión, pero está totalmente desaparecido en el Atlético de Madrid y así tampoco le vas a poder encontrar una salida. Y luego la defensa, que yo creo que, bueno, el inglés no está jugando mucho, pero yo creo que es una buena alternativa porque ahí estaban fastidiados de defensas centrales. Y el que a mí me da un poco de lástima es Javi Galán, que yo creo que ha dado buen rendimiento en otros equipos que ha estado. Ojalá que le diera alguna oportunidad, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que poco a poco se la está dando, de todas Mm. formas. O sea, sabemos que a Chole le cuesta mucho dar oportunidades. Él tiene a su once tipo y puede bailar en dos o tres, pero al resto, o sea, al Chole le cuesta poner caras nuevas. Pero creo que justamente en los últimos partidos, seguramente por las bajas también que está teniendo el equipo, él está dando más oportunidades y él está dando resultados. O sea, él está rindiendo a la perfección en realidad. Entonces, igual, después de estos últimos partidos, empieza pues a mirarlo un poco más. Justo, yo cuando le vi el fichaje que le fichó el Atlético de Madrid, en otros equipos me gustaba mucho, pero llegó aquí, no le dio oportunidades, no entiendo muy bien por qué al final, yo creo que por un poco la variación táctica, y está entrando poco a poco en el 11 y es curioso porque al principio de temporada y en la propia pretemporada jugaba con el 11 de canteranos. Me acuerdo que muchas veces le ponía hasta de centrocampista, que no se entendía mucho, ¿no? Pero últimamente está entrando y está dando buen nivel. Contra la Real Sociedad sí que dio muy buen nivel. Sea, yo creo que tienes que tener, con el Cholo tienes que tener paciencia, porque, por ejemplo, Barrios la tuvo.
porque creo que Simeone es una persona que es eso, le cuesta dar confianza a caras nuevas, le cuesta salirse un poco de su esquema mental y si vas dando resultados, vas aprovechando las oportunidades que te da y te mantienes y esperas, al final yo creo que puedes tener tu oportunidad en el Atlético de Madrid. Eso yo creo que es exactamente lo que le pasó a Pablo Barrios. Sí. Sí, con ese esquema mental a mí yo lo que he hecho un poco en falta a veces es que yo creo que ya tiene jugadores para también meter otras variantes tácticas y al final se enrola en lo que tienen en su mente. Yo creo que con la plantilla que tiene lo mismo tendría que intentar otra cosa, no lo sé, no sé cómo lo veis vosotros también. Es que, o sea, yo tampoco soy muy fiel a los esquemas. O sea, creo que los esquemas me dan un poco más igual, porque al final el partido te lleva por otro lado y al final un buen equipo y un buen entrenador lo que hace es adaptarse a las condiciones del partido. Pero es que yo creo que Simeone es una persona muy cuadriculada en ese sentido, Mm. tanto con jugadores como en la manera de jugar, como en la manera de repartir el campo. Podría probar cosas nuevas, sí, pero yo creo que le cuesta, es su zona de confort y le cuesta mucho salir de allí. Podría probarlo, sí, o sea, yo estoy a favor de que se prueben diferentes cosas porque igual te estás equivocando o igual no, no lo sé, pero no sé si lo hará. De momento, si lo que él hace le da resultados, no lo va a cambiar. Me da la sensación que es un poco de los que no pasan debajo de una escalera porque igual da mala suerte, ¿sabes? Mm. Que no va a cambiar cosas. Si le funciona mínimamente, no va a hacer nada. En ese sentido es como Ancelotti, ¿no? Para dar oportunidad a los jóvenes, madre mía, lo que le cuesta también. Julio. Sí, es muy suyo Simeone, ¿no? Eso siempre se le ha echado en cara. Aunque, ya digo, pasó de aquel 4-4-2 de la defensa tremenda del Atlético de Madrid que daba miedo a toda Europa. Pasó de repente a un 5-3-2, te gana una liga y parece que está un poco en transición esta fase de pruebas que hablábamos y esa es un poco la duda que tengo, que parece que está probando cosas, pero a la vez se mantiene un poco en su esquema habitual. No sé, parece que está un poco de fase de pruebas para esto que decíamos, de probar cosas nuevas y los jugadores que ha traído, que han traído jugadores de calidad y está viendo un poco dónde encajarlos. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, en Champions, que la temporada pasada fue capaz de acabar con el Inter de Milán y luego el Dortmund, que sí es cierto que se metió en la final, pero bueno, no compitió tan bien como contra el Inter. Y por ejemplo, en Europa se le han pegado muchos equipos españoles, pero bueno, en este caso, como estamos hablando del Atlético, el otro día perder 4-0 contra el Benfica, no sé, te deja muy marcado. Blanca, si Eh, quieres tú. sí, es que no creo que, o sea, creo que tiene que ver un poco todo. Creo que tiene que ver el equipo que tienes delante, también el jugar fuera de casa creo que es súper importante, porque al final eh, contra el Inter se ganó en casa. Entonces, creo que tiene mucho que ver todos esos factores y el hecho de estar en prueba no ayuda tampoco. Entonces, lo veo complicado, veo complicada que si la situación sigue así en Europa poco recorrido va a tener, pero yo es que estoy como expectante a los siguientes partidos porque también el parón, o sea, te vas al parón con una sensación muy mala. Y tampoco hay que ser tremendistas, es lo que decía antes, estamos en octubre, Mm. todas las competiciones acaban de empezar. De hecho, la Copa ni ha empezado todavía. Entonces, bueno, yo quiero ver después del parón a ver cómo está el equipo y a ver cómo gestiona los partidos. Julio, encima esta semana, bueno, mañana juega contra el Leganés, entre semana Champions contra el Lille. Son dos partidos que en teoría tiene que ganar y es hora puedes dar un golpe en la mesa, ¿no? Con dos victorias y cambias un poco la mentalidad del equipo. Yo creo que además está obligado, ¿no? Porque contra el Mm. Leganés y contra el Lille, del batacazo 4-0 contra el Benfica, contra el Lille debes ganar porque es un equipo que tampoco, que se supone que tienes que ganar porque vas como favorito. Y contra el Leganés, si no te quieres descolgar aún más de la liga estando en octubre, porque creo que son 7 puntos ya con respecto al Barça. Entonces, si no te quieres descolgar aún más estando en octubre, que es importante, pero que son 7 puntos. Si no te quieres descolgar más, es importante ganar. Y más en casa contra el Leganés, que tampoco es un rival a destacar en la liga, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de hoy, que siempre intentan marcar distancia con el Fútbol Club Barcelona y con el Real Madrid. Pero yo creo que ya con la inversión que están haciendo en plantilla, vale, yo puedo entender que sí, que es un salto, pero yo creo que tiene que intentar ya acercarse más, no siempre decir que como si estuviera un mundo abismal de diferencia. Yo
Yo creo que no es tanta diferencia. Puede ser que haya, vale, eso se lo compro, por así decirlo, pero yo creo que no puede haber tanta distancia como él a veces intenta hacer ver a la gente. Yo creo que él es realista y creo que se le echa mucho encima a la gente diciendo como que no aspira a ganar títulos con la plantilla que tiene, pero creo que no está muy alejado la forma de pensar con la realidad. Al final, no digo que no tenga que luchar por ellos, porque Simeone lo que dice es, o sea, vamos a competir hasta el final, pero no vamos a llegar si no hay un error de los otros dos, o sea, del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. No es, o sea, eso es una realidad. ¿Ha habido inversión? Ha habido inversión este verano. O sea, y venimos de muchos veranos sin absolutamente ningún Mm. tipo de inversión. Entonces, que se le pida ya el primer verano que ha tenido inversión, hombre, has hecho fichajes millonarios, tienes fichajes buenísimos, tienes que ganar liga, tienes que meterte en semifinales de Champions y quedar entre los cuatro primeros en Copa. Bueno, o sea, creo que estamos en transición. Bien que cuando estaba en transición el Fútbol Club Barcelona nadie decía nada y todo el mundo lo entendía. Pues yo creo que ahora en este caso esa temporada es de transición para el Atlético de Madrid. Se está viendo por los cambios que está haciendo Simeone, por los cambios de esquemas que cada partido es diferente, por los cambios de jugadores. O sea, creo que es un proceso. Y la gente es muy tremendista y se le achaca mucho al Cholo que sea realista, pero es que es una realidad. Por el momento, o sea, el Atlético de Madrid tiene que competir hasta el final, pero es muy difícil que llegue sobre todo en una competición como la Liga, porque en Champions al ser dos partidos pues puedes tener mejor o peor suerte, pero en Liga, que es algo como tan regular, mmm, o sea, solo va a poder llegar a llevarse el título si Real Madrid y el Barça tienen una mala temporada y pinchan cuando no deberían pinchar. Julio, no obstante también, porque con Flick ha tenido una arrancada muy buena en la liga, la verdad, pero sí que con la plantilla que ha hecho se esperaba un poco más igualado contra el Fútbol Barcelona, pero lo que digo, todavía es pronto, como tú dices, yo creo que es difícil sacar conclusiones tan pronto, Julio. Sí. No, y además que este apunte que decía Blanca de la transición, yo me acuerdo cuando se fueron los Juanfran, Felipe Luis, Godín, Torres, me Mm. parece que fue la misma temporada, que a los 2 años o tres se ganó una liga, al final con las caras nuevas, y que al principio cuando vinieron caras nuevas se les pedía mucho. Y es importante también esto de que se ha hecho una buena inversión este verano, pero llevamos 2 o 3 veranos con unas inversiones nefastas. Entonces, ¿se han hecho buenas inversiones? Sí. Yo creo que falta alguna pieza clave también. También porque Lenormand está lesionado ahora mismo, Llorente está lesionado y te plantas con una defensa que al final no tiene tanto nombre como parecía al principio de temporada. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia con Barça y Madrid, que al final el Barça también tiene la ventaja de que tiene una cantera estupenda y que le da las oportunidades y que al final tienen fondo de armario gracias a ello. Pero es clave esto de que si el Barça o Madrid no fallan, no, el Atleti tiene que ir al fallo de ellos. Es que el apunte que ha dicho Julio de que está incompleto es precisamente también que está incompleto porque no está, o sea, faltan piezas en el equipo. Entonces no sé si van a llegar este invierno o ya para el verano que viene. Sí, pero por ejemplo, cuando yo también he hecho, yo creo que cuando el Atlético de Madrid ha dado un mejor rendimiento, por ejemplo, se le ha visto cuando tenía delanteros que metían muchos goles por temporada, Falcao, Luis Suárez, Pilla cuando estaba también, que aunque no metió tantos goles, pero también ayudó bastante, a cuando han estado Mandžukić o Morata, que por ejemplo, son buenos delanteros, son Memphis, bueno, me parece mejor Mandžukić y Morata por un cacho, pero no llegan a esas cifras goleadores, al final también eso se resiente, que este año, por ejemplo, ha fichado a Sorloth y a Julián Álvarez, que al final te aseguran unos cuantos goles por temporada, y eso es importante. Sí, sí, estamos hablando de que solo se quedó a un gol de ser el Pichichi de la Liga. O sea que Mm. en principio la idea del Atlético era fichar a un goleador. Lo único pues que parece que no está dando de momento los resultados. No sabría decirte por qué en realidad, porque, o sea, el equipo, si llegara más al área rival, igual podría convertir más. Pero de momento Sorlo no está dando el rendimiento que nadie, o sea, que la gente se esperaba, porque al final el primer partido de liga sí marcó, entonces todo el mundo ya estaba como loco, Mm. pero luego se ha estancado bastante. Yo creo que también es por eso que dices que el generar ocasiones, ¿no, Julio? Porque al final con la Real era un juego mucho más atrevido y al final pues siempre llegaban balones y alguno marcaba. Yo creo que eso también le influye al jugador. Y bueno, también tendrá un periodo de adaptación, como estamos diciendo, que le costará también arrancar. Sí, hablamos tanto de Sorloth, pero también pasa con Julián Álvarez, ¿no? Viene de un estilo del Mm. City que es mucho más ofensivo, mucho más al ataque, y con el Atlético de Madrid al final tienes partidos como el de la Real Sociedad, que marcas un gol al principio y te echas para atrás.
puede estar bien, puede estar mal, pero al final es otro estilo de juego. Entonces yo creo que la adaptación es clave y tanto para Sorlo como para Julián les está afectando bastante. Es A que mí lo que... hablábamos antes Sí. de reubicar a Marcos Llorente. Marcos Llorente ahora mismo está lesionado, pero como carrilero hacía que llegara muchos más balones al área rival. Sí, Mm. Sí, pero por ejemplo, yo lo que destaco siempre de Marcos Llorente es que con el Alavés fue el máximo recuperador de liga, de medio centro. O sea, yo creo que ahí, y cuando lo ha puesto en posiciones más adelantadas, Simeone se ha hinchado a meter goles y asistencias en la temporada que ganaron la liga con Suárez, que hicieron los dos números increíbles. Así que sí. ahí es donde yo creo que Marcos Llorente también, aunque tú dices, yo creo que también que da buen rol de carrilero, pero es que en otras posiciones tienes cualidades muy buenas, sobre todo físicas. Sí, sí, totalmente. Pero en el centro del campo, lo diferencial cuando ganaron la liga es que tenía Trippier, que dio un muy buen nivel. Sí. Entonces, también hacían, me acuerdo, aquellas paredes que hacían por banda, que si no tapaba uno la banda, lo tapaba el otro. Entonces siempre había hueco. Y eso lo aprovechaba para o dar asistencias o dar goles, que acabó con dobles dígitos, tanto en goles como en asistencias. Entonces yo creo que también un compañero de banda que sea de buen nivel le influye mucho a Marco Llorente. Por cierto, ¿qué os parece lo de Samu Morodion? La respuesta que le ha dado Simeone, pero la verdad es que está haciendo muy buenos números con el Oporto. Yo era partidaria de que yo no lo hubiera vendido, pero claro, yo desde un inicio pensaba que es que lo había vendido el club, que era decisión exclusivamente del club. Ya lo avanzó Relevo el otro día y lo ha confirmado hoy Simeone en rueda de prensa, que es que él pidió salir y ahí no puede hacer nada más. Claro, Julio, pero él ha pedido salir y ¿por qué hace esas declaraciones en diferentes medios como parece que la han echado en vez de que él ha querido salir? No sé qué Es gana que es algo muy diciendo. extraño. Es algo Mm. muy extraño porque es como que no ha acabado bien con el Atlético de Madrid, pero decía Rubén Uría el otro día también que acompaña un poco a lo que dice Simeone, que él fue el que pidió salir, el que quería salir al Chelsea porque le duplicaba o triplicaba el sueldo. Al final no se dio con el Chelsea no sé si por situación de Gallagher o por qué fue, y se tuvo que ir al Oporto por una venta, a mi parecer, nefasta, porque 15 billones a un jugador de veinte años, con esa proyección, con ese perfil de delantero, me parece una venta muy, muy pobre. Y no sé, es una situación muy extraña, porque entre las declaraciones que está dando Samu Morodion como medio atacando al Atlético de Madrid, al entorno, demás, y luego las respuestas de Simeone, es una situación muy, muy extraña. O sea, la venta además fue una venta muy mala porque se rechazaron otras mucho, mucho mejores. Entonces, en ese Justo. momento dices, no acabo de entender, pero si un jugador no quiere estar, yo estaba súper a favor de que fuera, claro, le ofrecían ser el cuarto delantero. A él le puede parecer mejor o peor, pero también la realidad es que en la edad que tiene y que lleva una temporada buena, no puedes pedir ni más dinero ni jugar más. O sea, lo que hablábamos antes de la paciencia que ha tenido Barrios. Si tú te quieres ir porque no estás ganando más dinero y porque no vas a ser titular, o sea, tienes que saber dónde estás. Eres titular en el aeropuerto, me parece estupendo, pero es que si quieres triunfar en el Atlético de Madrid tienes que tener paciencia. Sí, y luego para mí el pelotazo gordo fue lo de Joao Félix, ¿eh? Quitarse de medio de Joao Félix, menudo pelotazo. Madre mía. Eso fue yo creo que de los mejores movimientos del mercado. Sí, 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 madre fue lo mía, más Dios. celebrado. Sí. Bueno, chicos, no sé si queréis hablar de alguna cosa más. No he querido comentar un poco lo del el cierre parcial, un poco de lo del el Wanda, bueno, Metropolitano, porque no sé cómo lo veis. Si queréis también lo comentamos. Es que yo veo que es una situación muy difícil, que es muy difícil opinar desde fuera, porque yo entiendo a los aficionados que están en contra de los movimientos del club, también entiendo que el club tiene que hacer movimientos porque la afición y el Atlético de Madrid al final o sea, está quedando con una imagen bastante mala en el resto del mundo. Entonces, también entiendo que el Atlético de Madrid tenga que mover ficha como para demostrar que no es lo que se está vendiendo del club. O sea, creo que lo de antiviolencia, lógicamente, es un despropósito. O sea, creo que se han pasado de tuerca. No, creo que no va a suceder. Creo que no se va a cerrar el Metropolitano 2 semanas. Pero el cierre parcial del Fondo Sur, o sea, me parece bien. El no vender entradas a su afición en los partidos de fuera, que es lo que ha hecho o lo que ha al final tomado la decisión el Atlético de Madrid, me cuesta opinar sobre eso, porque entiendo el movimiento, pero también entiendo la afición. Es que es un tema complejo porque sobre todo
Eh, tenemos que tener en cuenta que sí, el Atlético de Madrid tiene que hacer algunas acciones porque tiene que guardar una imagen como club grande y como que toda su afición nos representa ese sector. Pero tiene que pensar también en la afición que ha reservado hoteles, trenes, demás transportes para ir a los partidos de visitante y que ahora les estás diciendo que no, aún sin tener nada que ver con lo sucedido en el derby. Y bueno, también llegamos a lo mismo de siempre, que es comparar la sanción de unos equipos con otros. Me acuerdo una jornada, la jornada anterior al derby, le Mm. dieron, me parece, un botellazo a un árbitro. O sea, que me parece Es que tremendo encima y creo fue que la no se ha misma hablado de nada. semana. Fue la misma Claro, semana. O sea, lo del Español fue un miércoles y el derbi fue el domingo. es que no se ha hablado de Y ha nada. O sido sea, un apercibimiento al Español. Es decir, a la próxima te lo cierro. Pero ha sido a la próxima te lo cierro y al Atlético te lo cierro 2 semanas. que a mí me parece genial que se hagan sanciones al Atlético de Madrid por lo que pasó, porque al final se tiene que denunciar, ¿no? Porque si no, esto sería un descontrol. Pero si se denuncia a uno, que se denuncia a otro con la misma vara de medir, ¿no? Es que ese Entonces, problema. a mí las sanciones me parecen estupendas, porque al final el fútbol tiene que ser algo de divertido y de pasártelo bien y de poder desconectar y poder disfrutar. Pero las sanciones tienen que ser igual para todos. Claro. El problema está cuando no se es subjetivo por ningún lado, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde radica el problema. Yo creo que cuando se hablan de estas cosas o la gente que tiene que decidir tiene que ser objetivo y aplicar lo mismo a todos. Y además, cuando se habla, pues también hay que tener un poco de cuidado, no verlo desde los colores del equipo que sea, me da igual ser de Atlético de Madrid, Real Madrid o del que seas, sino analizar la situación, lo que es y lo que no es, no es. A mí es donde yo veo radical el problema. Y siempre estos temas, o no siempre, pero en muchas ocasiones se ve desde el prisma del club que seas, no de si está bien, está mal realmente y qué hace mal uno y qué hace mal el otro. Sí. Pues bueno, chicos, no sé qué. Sí, sí, Blanca. No, no, no. O sea, solo iba a decir que es difícil dar una opinión sobre esto porque al final Correcto. entiendes tanto al club como a los aficionados. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí. Espero otro día debatir con vosotros y charlar y comentar un poco la actividad del club. Es Yo que por este mí debate es... es Sí. un poco complicado, ¿no? Eso es. Pues bueno, chicos, lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos. Nada, muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Adiós.